Teleamigos y teleamigas, bienvenidos a Debates UGC. Hoy nos convoca un tema que es de suma importancia para las familias y por lo tanto para la comunidad en general, y es el tema de la violencia intrafamiliar. Y vamos a darle una revisión, una mirada a este tema de la violencia intrafamiliar, pues apoyados con unos panelistas que nos vienen a acompañar y a hablar de esta violencia intrafamiliar desde una perspectiva del derecho penal y también del derecho de familia. Yo sé que todos ustedes, los que nos ven fielmente allí en sus hogares, esto les genera y les suscita muchas dudas, interrogantes. Uno conoce el caso de alguien que conoce, que vive una situación X o Y, y uno tiene la duda de si esto es violencia intrafamiliar, si no es violencia intrafamiliar, si esto constituye un delito, no constituye un delito. Bueno, este tipo de cosas, pues de esto vamos a hablar el día de hoy, y estamos acompañados por un grupo de expertos, profesores maravillosos de la Universidad La Gran Colombia, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que nos acompañan el día de hoy y que me va a permitir presentárselos. Inicialmente voy a presentar a la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, que es abogada y pues está orientada en el tema del derecho procesal, ¿verdad? Entonces, doctora Gloria, bienvenida a Debates UGC. Muchas gracias por la invitación. Por este lado está el profesor José Ricardo Buitrago, que es abogado también, magíster en Derecho Penal y juez de familia. Entonces, profesor, bienvenido a Debates UGC. Rodrigo, muchas gracias por invitarme. También nos acompaña el profesor Juan Carlos Lloreda Gracia, abogado magíster en Derecho Penal. Profe, bienvenido. Gracias por invitarme, muy amable. Y también está con nosotros Carlos Andrés Oliveros Aya, quien es abogado, también magíster en Derecho Penal. Profe, bienvenido a Debates. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, y como siempre, invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen durante la realización del programa, interviniendo, mandándonos sus comentarios, sus preguntas, sus interrogantes, llamándonos, si lo saben ustedes que tienen diferentes medios de contacto, vamos a repetirlos acá, y es a través de las líneas telefónicas el 287-8355, que es un primer canal por el cual ustedes pueden comunicarse directamente con nosotros y darnos su comentario o hacer su pregunta, a través del WhatsApp, que es el 322-845-8232, que este es otro mecanismo de los más utilizados aquí en Debates UGC, entonces los invitamos a que nos envíen sus comentarios también vía WhatsApp. A través de la línea gratuita nacional, para quienes nos ven y nos sintonizan por fuera de Bogotá, el 018-115-116. Y como siempre en Twitter, pueden dejarnos sus opiniones y comentarios con el hashtag DebatesUGC o en las cuentas, o haciendo mención a las cuentas de @ulagrancolombia y @canalteleamiga. Dos cosas. Importante lo siguiente, que siempre estamos en vivo por Radio Amiga Internacional. En este momento este programa está transmitiéndose en vivo en www.radioamigainternacional.com, y algo que queremos también anunciarles pues a todos los que nos están sintonizando en este momento, sobre todo para que nos ayuden a comentar con los amigos, con los vecinos, con los que saben ustedes que son fieles a Teleamiga, a que le comenten que estamos ahora en Claro en el canal 449. Eso es importante para nosotros porque es clave que las personas pues sepan que nos movimos allí en la grilla, pero pues que estamos allí en Claro en el 449. Entonces, si usted tiene un amigo o un vecino que sabe que normalmente sintoniza Teleamiga, pues cuéntele que si no nos ha encontrado, ahí estamos en el canal 449 de Claro. Bueno, y ya haciendo esta introducción y eso, pues entonces sí vamos a entrar en materia, que yo creo que lo más importante, además aprovechando que ustedes tienen ese doble carácter de ser especialistas en sus áreas, pero también ser profesores. Entonces yo creo que es importante que podamos hacer una definición lo más breve y puntual acerca de qué es la violencia intrafamiliar, porque eso nos va a ayudar para que también establezcamos un límite y también sepamos qué no es. Y bueno, y desde por allí ya podemos ir empezando a hacer algunas preguntas. Entonces, ¿quién se anima a comenzar para que podamos Bueno, desde el punto de vista del derecho penal, la violencia intrafamiliar ha sido considerada hoy en día una conducta punible, jurídicamente reprochable por el hecho de maltratar a un miembro de una unidad familiar, sea física o sea psicológicamente. Y pues tiene una principal característica, ¿no? que generalmente hay que conformar como tal esa unidad de familia directa para poder determinar la configuración de la conducta, en este caso del delito.
Precisamente haciendo de pronto una pequeña apología a lo que es la violencia intrafamiliar, pues es uno de los delitos que sale de la esfera de los delitos querellables con la ley 1142 del 2017 y precisamente pues le está determinando hoy en día en el artículo 229 del Código Penal, pues que incurrirá en pena quien generalmente transgreda esos derechos de forma física o psicológica y tendrá una pena mínima de 4 a 8 años de prisión como tal. ¿Será que es que la gente no, de pronto, algunos de esos, digamos que los índices de violencia y eso pueden estar afectados porque la gente no ha captado la idea de que es un delito? No sé, es algo que yo estoy planteando como ciudadano. Entonces, si de pronto el que no se haya entendido de pronto por la comunidad en general como que, oye, es un delito como los otros delitos. Entonces, eso de pronto favorece que se siga perpetuando o se sigan dando estos hechos de violencia intrafamiliar y que los índices, pues que a veces como que no bajan, sino que por el contrario suben. Yo creo que sí, Rodrigo. Sobre todo que yo pienso que hay que distinguir, porque a veces la gente confunde con mucha regularidad el tema del delito con las medidas de protección. Entonces, es muy común en nuestro medio que una persona acuda a una comisaría de familia para que se le brinde una medida de protección. Entonces, una cosa es la medida de protección que lo cubre el derecho de familia y otra distinta es el derecho penal que cubre el delito como tal. Entonces, siempre hemos tenido que decidir la figura de la medida, que es un tema de carácter administrativo, del delito propiamente dicho. El delito lo conoce la Fiscalía de la Nación, la medida de protección lo conocen los señores comisarios de familia y esas actuaciones las realizan los jueces de familia. Entonces, a veces la persona se confunde cuando está frente a la medida de protección, que es una cosa distinta, y cuando hay que acudir a la fiscalía para instaurar la denuncia. Entonces, creo que primero hay que dividir una cosa de la otra, que me parece que eso es importante. Qué bueno esto que estamos hablando, es decir, que son dos cosas diferentes. Cuando la persona acude a la comisaría de familia, normalmente está apelando a esa medida de protección y no está ejerciendo en ese momento ese derecho de denunciar como tal el delito que se está cometiendo, que entonces acá serían dos cosas diferentes que yo creo que es bien importante para nuestros televidentes. Pero entiendo también que hay muchas personas que dentro del ciclo precisamente de violencia intrafamiliar que viven, pues no se animan a denunciar, ¿no? Es decir, que no llegan a ese punto de la denuncia penal, pues por diferentes situaciones. Es posible que una persona que es víctima de violencia intrafamiliar considere no prudente en el momento denunciar o sienta temor por lo que eso pueda significarle al núcleo familiar. Por ello también me sumo a lo que expresa el profesor Ricardo, tan importante es el poder acudir primero a una comisaría de familia, porque es la autoridad que está formada y tiene conocimiento para poder ayudarle a la familia, para provocar con ello unas medidas de protección y si fuera necesario en caso de niños o adolescentes medidas de restablecimiento que pongan fin a esas conductas que están generando esa perturbación, esa violencia, ese acoso, esa agresión en la familia y ello independientemente de si se genera o no la denuncia. Podría incluso también derivar una denuncia. Pero sí queremos hacer un llamado a la audiencia a tener presente que un buen canal es el acudir al comisario de familia para determinar realmente si la conducta podría con una medida de protección lograr canalizar, lograr remediarla y con ello mantener la unidad y la estabilidad familiar. Ok, claro que lo que plantea la profesora Gloria es que muchas veces hay un temor, ya no de pronto por miedo al agresor, sino también por miedo a dañar la familia en el momento de denunciar. Es decir, si se vivió la situación de violencia intrafamiliar y de la persona que sufre o que es víctima de este episodio, también se plantea si al denunciar eso me va a acabar el matrimonio, más o menos es así la cuestión. Y creo que entonces ahí pues surge una dinámica, una tensión, ¿no? También que se mueve entre lo psicológico y lo emocional y demás. Entre ellos es importante establecer dos aspectos frente a ese punto. Cuando, como decía la profesora Gloria, nos encontramos frente a ese comportamiento es decir, el delito de violencia intrafamiliar. ¿Y qué es lo que se requiere en ese comportamiento?
Lo que se requiere, lo que tipifica el legislador, lo que protege el derecho penal, no es ni la salud ni la integridad, sino la familia. Ese es el bien jurídico. Entonces, no toda agresión, digámoslo así, o malentendido en la casa genera que vamos a acudir al derecho penal. Por eso es que tenemos que entender que el derecho penal es a lo último a que se debe llegar. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales los miembros del núcleo familiar tienen discordias, pero todas esas discordias no pueden llevarse o elevarse al ámbito del derecho penal. Como bien lo decía el profesor Ricardo y el profesor Carlos, aquí nos encontramos frente a una conducta que ha crecido en nuestro medio. ¿Pero por qué? Hay que mirar, hay que diferenciar primero dos aspectos. Uno, si nos encontramos frente al delito como tal de violencia intrafamiliar, es decir, que ese hecho agreda, vulnere o lesione el bien jurídico, en este caso que es la unidad familiar o la familia, o nos encontramos frente a un comportamiento que puede ser un malentendido entre algunos de los miembros del núcleo familiar. Es allí que la línea es muy delgada entre diferenciar qué es violencia intrafamiliar realmente y qué comportamiento genera una discordia en la familia. Es importante. Claro, es que y ahí es que también no sé si en algún momento, o bueno, ustedes que son los abogados expertos, en algún momento se hace difícil medir el tema de la violencia intrafamiliar. O sea, cuando yo digo esto, no, esto es como un agarroncito en la casa, pero esto sí es violencia, no sé, ¿eso se puede medir, cuantificar y demás? ¿O? Claro, sí, Rodrigo, mira, lo que pasa es que en ese orden de ideas como tal, pues el solo hecho de poder de pronto llegar a un altercado, una simple discusión, no puede en principio configurarse como violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta de que los bienes jurídicamente tutelados respecto pues al delito son básicamente lo que es armonía y unidad familiar. Entonces, generalmente no podemos pensar de que esta conducta, una simple discusión de pronto o hasta una palabra mal dicha, como tal, se pueda constituir directamente en una esfera determinada de la violencia intrafamiliar. Y precisamente ese es de pronto el malentendido muchas veces de la gente y de la audiencia también, cuando por todo van a utilizar el derecho penal determinadamente para poder denunciar o para poner en conocimiento pues, de las autoridades competentes. ¿Cuál es el problema? El problema lo vemos desde el punto de vista del derecho penal, es más un tema educativo y un tema desde el punto de vista del conflicto social como tal. Entonces ahí es donde generalmente se presenta de pronto esa variación determinada de si realmente constituye como tal una conducta punible o no. Entonces, lo que se pretende en primera instancia como tal es determinar si realmente se constituyó esa vulneración a esos bienes jurídicamente tutelados y por ende pues determinar si es factible llegar hasta una fase de imputación de cargos para la investigación determinada respecto al delito. Aquí se nota que habló fue el penalista puro, porque él lo llevó única y exclusivamente a la agresión. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está la violencia verbal? ¿Sí? Esa discordia del que habla mi compañero, eso también es violencia. Claro, no llevado al punto penal, como dice el doctor Carlos, pero no queda la menor duda que eso también transgrede el ordenamiento, desde el punto de vista de la afectación que eso le produce a la persona. Por eso cuando el usuario acude a la comisaría de familia, no necesariamente es porque haya violencia física, sino también verbal o económica, que eso aquí suele ocurrir con mucha frecuencia, sobre todo cuando la mujer depende económicamente de su esposo, como pasa en muchísimos casos, y él, pues, exprofeso, no le brinda esa ayuda, pues eso también es violencia. Entonces, cuando se acude, incluso cuando se presenta esta medida, el comisario determina si transgrede o no la conducta penal y por eso remite a la fiscalía y él se queda con la parte administrativa, que es la medida. Sumado a eso que muchas veces, por ejemplo, cuando hay inconvenientes de alimentos, de custodia, eso también genera violencia y ahí es donde entra el comisario y no revisa desde el punto de vista penal, sino únicamente desde el ámbito estricto de familia. Acá me suscita a mí una duda ya como ciudadano también, y es el tema de las exparejas, es decir, ya la persona ya no están dentro del mismo hogar, sino ya se rompieron el vínculo, no sé si están divorciados, supongamos, ¿sí? Pero pues ahí de alguna forma es una dependencia por algún lado, porque hay un hijo de por medio y demás.
y he visto pues que en esos escenarios pues también se generan agresiones y hechos violentos y eso. Allí esto se entiende como violencia intrafamiliar o es una lesiones personales porque ya no son pareja, o bueno, ¿cómo sería? Un altercado determinadamente cuando hay parejas que ya no conviven en sí bajo el mismo techo no puede constituirse inicialmente como violencia intrafamiliar, salvo de que la conducta generalmente sea desplegada hacia el menor o hacia los menores que integran en sí esa pequeña unidad familiar. O sea, es decir, personas que en este caso han sido separadas, divorciadas, qué sé yo, han tenido simples altercados o de pronto ciertos desacuerdos como tal, no pueden determinarse dentro de la violencia intrafamiliar en principio por no estar compartiendo esa unidad de familia, precisamente. Ok, entonces se requiere pues que se comparta pues la unidad. Exactamente, familiar. tienen que establecer determinadamente la unidad familiar y la armonía. Pero eso desde el Es punto de vista decir, penal. sí. Claro. Ajá. Desde el punto Sí, de porque familia son no. familias diferentes. Ok, Porque ¿cómo fíjense sería? que como hay varios modelos de familia, no solamente la que cohabita, como dice Carlos, entonces el derecho penal simplemente la ha circunscrito a que si viven bajo el mismo techo. El derecho de familia no, porque generalmente cuando, por ejemplo, uno es padre soltero y tiene inconvenientes con la mamá de sus hijas y genera eso un problema, eso lo cubre el derecho de familia. Ok. Y no necesariamente tiene que haber compartir o cohabitar como lo exige el derecho penal, sino que aquí la protección es precisamente al núcleo como tal. Ok, tenemos una llamada de Gloria Angarita, aquí desde Bogotá. Gloria, bienvenida a Debates UGC. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Es un aporte, me parece importante analizar y que la academia también analice los factores asociados de riesgo que intervienen en la problemática de la familia, porque se ha descuidado esa parte, incluso ni siquiera no hay políticas de Estado y en ese momento vemos en la sociedad que está tratándose de desvirtuar ese núcleo esencial que es la familia. Y también es muy importante que a nivel de los jueces, por ejemplo, se ha descuidado mucho cuando hay estas rupturas, esa problemática, la necesidad imperiosa de haber terapeutas, psicólogos, para que trabajen la parte preventiva, porque sabemos que la falta del amor, por ejemplo, no es causal del divorcio, por ejemplo, pero sí falta en la sociedad y en la formación universitaria esa parte. Sería bien importante que la academia en las universidades hubiera más trabajo a ese respecto. Esa sería la parte preventiva para crear una familia sana y feliz, ¿no? Porque me parece que la familia está en una situación muy difícil. Y en la familia, por ejemplo, ahorita se han centrado en derechos de la mujer, feminicidios, el machismo, vemos la propaganda de las políticas, que el machismo, y eso no sirve para nada. O sea, necesitamos trabajar porque en la familia está el abuelo, el niño, el menor, están todos los ciudadanos, todos los seres, y hay que trabajar desde esa parte, porque el amor es esencial. Así estén separados, es importante ese valor, ese respeto. Vale, Gloria, sí. Pues muchas gracias por su comentario y además señalar que tiene toda la razón. Es decir, nosotros tenemos que, no solamente, y ya le doy la palabra a los profesores, pero las universidades y las mismas familias, la misma sociedad tiene que trabajar en el fortalecimiento de la familia. La Universidad de la Gran Colombia, por ejemplo, en su proyecto de ética liberadora incluye un curso que tiene que ver con familia y bioética, pues precisamente apostándole a esto de fomentar y de la convivencia sana entre las familias de nuestros futuros profesionales, es decir, que cuando ellos lleguen a sus hogares y eso, pues aporten a esta construcción de familia. Pero creo que Gloria ibas a comentar algo. Sí, me encuentro totalmente de acuerdo con Gloria y lo importante que es trabajar por la familia, por entender sus dinámicas, sus cambios, pero trabajar por su unidad y porque se mantenga. Y por ello suma esfuerzo de la Universidad de la Gran Colombia por cuidarla, por preservarla, porque sus miembros puedan entenderse, puedan lograr una comunidad y una estabilidad que le permita a todos desarrollarse como personas. Y de allí también la mirada con los penalistas que han podido observar que es diferente, porque en el derecho penal incluso podría
al sancionarse algunas conductas, ampliar la brecha en la familia, generar distanciamiento aún mayor, y tendríamos que discutir realmente si esas medidas están propiciando o buscando la unidad familiar. De ahí que nos sumemos a considerar que el equipo interdisciplinario en la Comisaría de Familia, aún con defensores de familia, nos pueden prestar un apoyo psicológico, terapéutico, entender que las personas requieren acompañamiento, requieren un apoyo, la distancia también es saludable en tiempos de conflicto, y por ello nos sumamos a buscar las medidas de protección para poder seguir luchando por la familia. Bueno, y con este comentario de Gloria, que ya también nos deja abierto un interrogante interesante, vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí con Debates UGC. Bueno, pues entonces, estamos de vuelta en Debates UGC y seguimos hablando de la violencia intrafamiliar, y justo antes de irnos a este corte, pues teníamos ahí un punto que podría alimentar el debate, y era que, pues que cómo hacer o si la perspectiva de ya vista desde el derecho penal o de las acciones que se tienen que tomar allí de alguna forma podrían afectar la dinámica de la familia, ¿no? O por el contrario las pueden favorecer. Es decir, íbamos allí y el profesor Lloreda tenía levantada la mano justo antes de salir al corte. Sí, eventualmente pues le asiste razón a la televidente cuando manifiesta que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. Claro, la Constitución lo prevé y está en el artículo 42. Y esa familia como núcleo esencial de la sociedad, lo que se busca es que se perpetúe, que se fortalezca cada día más. Y cuando llegamos al evento de llevarlo a los límites, allá a los extremos del derecho penal, se tiene que ello puede conllevar a la destrucción del núcleo familiar. Cuando son eventos que realmente, como decía el profesor Ricardo, realmente se pueden no llegar al proceso penal, sino que se pueden manejar, digámoslo, desde otra óptica, ámbito administrativo y demás. Porque ya en el evento de que se llegue al proceso penal, ya quedaría muy difícil, ¿cierto?, que esa persona pueda retractarse. Es decir, esa es una conducta que no admite retractación, no admite desistimiento y menos conciliación por tratarse de un delito oficioso. Tendríamos que, en un proceso penal, llevarlo a sede de juicio. Y en sede de juicio, pues muy seguramente, si se hace un debate y la víctima acude, muy seguramente esa persona va a estar condenada y lo confinamos en una prisión. ¿Eso a qué conlleva? Que por falta de manejo educativo estamos condenando a una persona, confinándola a las mazmorras, y entonces pues esa persona va a hacer falta en el núcleo familiar. Antes de llegar allá entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que, como decía el profesor Carlos, si existe en esa familia un altercado, tratar de solucionarlo antes de acudir a las líneas del derecho penal. Vale, sí, de todos modos también es importante lo que dice el profesor Lloreda, porque sin embargo la norma no expresa necesariamente que se tenga que determinar como tal la denuncia para poder configurar en sí la conducta, porque una vez estipulada la denuncia, pues lastimosamente no va a tener ninguna otra vía sino simplemente la decisión judicial de por medio. Pero de todos modos también es invitar aún así a los televidentes a que busquen mecanismos o métodos o formas de buscar la solución a los conflictos. Precisamente las casas de justicia normalmente también pues al momento de poder dar conocimiento a la posible conducta punible pues tratan de buscar la orientación a las personas, pues tratando de indagar e investigar en sí si realmente se configura como tal el delito, y pues poder buscar ese tipo de arreglos o conciliaciones determinadamente, evitando de todos modos llegar hacia el delito de violencia intrafamiliar. Una vez ya se ha comunicado y se ha determinado la imputación de cargos por el delito de violencia, pues va a ser muy difícil entrar a analizar un fenómeno de conciliación, porque precisamente lo dice el doctor Lloreda, no es admisible. ¿Qué nos falta? No sé, ¿qué nos falta en la jurisdicción colombiana? No sé, ¿nos falta algo? ¿O ustedes piensan que los mecanismos que hay son los que son adecuados, o alguna cuestión se podría mejorar con respecto no sé si a prevenir? Porque yo creo que a lo que habría que apuntarle sería, pues por lo que también estoy escuchándolos, al tema de la prevención, ¿no? Es decir, que no se llegue allí, pues porque la idea sería que no se llegue a un escenario donde ya
entremos en la dimensión de lo penal, porque seguramente si la persona termina pues recluida, pues ya se acabó la familia. Bueno, hay una alta probabilidad de que esa familia se acabe, pero ¿nos faltaría algo, profe? ¿Nos faltaría algo? Sí, Rodrigo, normalmente nosotros discutimos que en los asuntos propios de la familia muchas veces el derecho no es la ciencia que va a generar las respuestas que todas las personas anhelan y esperan, porque obviamente aquí lo que estamos encontrando son problemas sociales, problemas humanos y aún más familiares. Mientras la familia encuentre en ella este tipo de conflictos y no tengan las herramientas para manejarlos, no tengan las herramientas para resolverlos, se ha perdido el diálogo, se ha perdido el respeto. El derecho procura de alguna manera lograr el que las personas puedan convivir, puedan cohabitar, y ya las conductas graves obviamente merecerán el reproche social y la pena respectiva, pero la responsabilidad en mi concepto recae en la familia y es ella misma desde su propio contexto la que debe escucharse, la que debe entenderse y en los casos críticos obviamente buscar apoyo profesional en otras artes o ciencias, conocimiento o profesiones que no necesariamente son las que aquí estamos discutiendo, las del derecho. Voy a ponerme también del lado de los niños que pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar, porque bueno, cuando es en el caso de un adulto, un hombre, una mujer que es agredido, por ejemplo, físicamente, pensemos, pues es más fácil levantarme e ir a la comisaría o ir a poner una denuncia y demás y eso. Los niños, ¿cómo lo viven ustedes que están en contacto permanente con los usuarios, por ejemplo? ¿Cómo se vive esta situación? ¿Ella a través de quién o cómo ellos pueden hacer esas denuncias? ¿Cómo viven ustedes? Rodrigo, los niños tienen otro manejo, porque como ellos son sujetos de especial protección constitucional, entonces la ley ha previsto otro mecanismo distinto que se denomina restablecimiento de derechos. Cuando un papá o una mamá, el custodio, no cumple a cabalidad con sus obligaciones, entre ellas por motivos de violencia, entonces aquí entra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Okay. Pero es una competencia totalmente distinta, porque aquí lo que se busca es precisamente proteger al niño, niña y adolescente, a tal punto que el defensor de familia, que es en quien está en cabeza precisamente de las medidas de restablecimiento, puede incluso llevarse al niño, puede incluso institucionalizarlo, con el objetivo precisamente de garantizarle los derechos fundamentales. Entonces aquí es desarraigarlo un poco y pensar precisamente en esa personita tan especial, pero no ya desde el punto de vista de la violencia intrafamiliar, sino restableciéndole los derechos. Entonces, digamos que es una óptica distinta, un manejo que lo hace el ICBF, pero ya desde un punto de vista totalmente tutelar para proteger a los niños. Señor. De hecho, desde la perspectiva de lo penal, ese es un comportamiento que por su naturaleza pues es oficioso y además es agravado, porque tiene un agravante atentar contra un menor, así lo dice la norma. Entonces, en esos eventos, cuando ya incurre el derecho penal, ya es un problema mayor, como lo dice nuestro querido profesor, y ese problema mayor pues tiene dos facetas, una desde el ámbito penal y otra desde el ámbito administrativo, que son las medidas que se pueden tomar en estos casos. Ya para meternos como más en la filigrana del día a día de ustedes en su labor de abogados, estas denuncias de los niños normalmente que llegan a través de familiares, de vecinos o de que reportan y demás, supongo yo, no sé. Sí, no es tanto de pronto ver la denuncia propiamente del menor, sino la forma en que utilizan al menor dentro del proceso penal, porque generalmente es degradarlo como tal y en dado caso también lo utilizan muchas veces para tratar de buscar alguna de las partes en conflicto como tal, una verdad determinada o amañada. Entonces, por lo tanto, también es es un aspecto más de degradación porque se están vulnerando de todos modos ciertas facultades y ciertos derechos como tal determinados del menor y esto también pues genera en diversas formas pues un daño psicológico determinado y pues es una situación que
que en el día a día se presenta mucho cuando las personas van a una audiencia. Normalmente pues siempre tratan de buscar, sobre todo en casos, por ejemplo, de esos dicen, mi hijo, cierto que usted, yo soy un buen papá con usted, yo a usted le doy regalos. Básicamente es como buscar una coacción determinada hacia lo que se pretende como verdad. En ese caso. Claro que al final pues el más damnificado va a seguir siendo Claro, siempre, el niño siempre, pues, porque estar en esa situación de tensión, como en esos tire-aflojes y demás, pues va a ser muy difícil, y además que considero que puede ser riesgoso también el tema de pues terminar, no sé si la palabra sea institucionalizado en bienestar familiar. Digo, no sé si sea porque cuando en psicología pensamos en niños institucionalizados, siempre pensamos que esos niños van a tener una dificultad hacia adelante, porque digamos que hay muchos estudios que evidencian afectaciones no solamente psicológicas, sino también en temas relacionados con el neurodesarrollo, por ejemplo, en niños que han sido institucionalizados. Digamos, hay unos estudios muy amplios, por ejemplo, con los niños en Rumanía que tuvieron esta situación de niños institucionalizados, y al final los estudios mostraron pues una afectación no solamente psicológica, sino también en temas de neurodesarrollo, que uno diría pues es complejo, porque esto al tener dificultades en el neurodesarrollo pues implicaba problemas de aprendizaje, problemas de atención, problemas de memoria, que eso terminaría afectando la vida diaria. Mejor dicho, se le complicó la vida al niño por esa situación. Claro. Sí. Por eso ahí es importante recordar, nuestras normas sobre infancia y adolescencia nos recuerdan un principio de corresponsabilidad y nos convoca a todos. Si tenemos noticia de una situación irregular con nuestros niños o adolescentes, involucren maltrato o cualquier otra conducta que afecte o amenace sus derechos, tenemos el deber de denunciar y de acudir a las autoridades competentes para que tengan conocimiento y pues de forma inmediata, si es comisario de familia o defensor de familia, se haga la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos para tomar las medidas que sean necesarias para lograr pues su protección, su amparo, y de manera pronta. Incluso no solo dentro de lo administrativo, en lo penal, sino también otros aspectos. Por ejemplo, una conducta de maltrato también podría concluir con procesos de privación o suspensión de potestad parental o patria potestad, o tomar decisiones frente a la custodia de los hijos, y todas esas medidas son importantes tomarlas de manera pronta y prudente para precisamente poder cuidar y conservar la salud física y emocional de nuestros niños y adolescentes. ¿Ustedes creen que no haya para las, porque digamos que es una queja que uno ve en redes sociales, y ustedes han visto todos estos movimientos, por ejemplo como Me Too, por ejemplo, que eso es otra historia, pero movimientos de ese tipo, que más o menos también dejan en entredicho que no hay ciertas garantías para por ejemplo, las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar? ¿Ustedes creen que nuestro sistema legal de alguna forma no da esas garantías para por ejemplo, no, pueden ser hombres, mujeres obviamente, pero digamos, pensemos en un colectivo como mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar? ¿Piensan que de pronto, no sé, los penalistas piensan que de pronto ahí estamos cortos o todas las garantías están, o por qué puede haber esa percepción? Porque un poco es la percepción que uno puede ver como en la comunidad, ¿no? Es que, es decir, no hay garantías. Finalmente aquí pues la gente, digamos, es lo que dice la gente, pues piensa que finalmente no van a tener ningún respaldo. Yo considero que hay que mirar dos aspectos frente a las garantías. Si nosotros estudiamos lo que es la ley 906, que es el sistema penal acusatorio, nuestro proceso penal, pues las víctimas, digamos las mujeres en estos eventos, como cualquier víctima, tienen una gama de derechos importantes. Las garantías están, lo que pasa es que en muchas ocasiones no se han enfocado de la manera que se tienen que enfocar, porque nótese ahora que una persona es víctima y tiene por demás al Estado acompañándola en todo el proceso penal que lo representa la Fiscalía, pero además tiene la posibilidad de acudir a la Defensoría Pública para que le nombre un defensor público de víctimas. Cuando son víctimas menores es obligatorio que el Estado lo haga.
Pero además tiene los claustros universitarios como la universidad nuestra, para que acuda, para que ese estudiante acreditado certificado, vaya y también vele por sus derechos dentro del proceso penal. Y además hay otro poco de mecanismos que tienen las víctimas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que esos mecanismos sean más efectivos. ¿Efectivos en qué sentido? En darle la posibilidad a las víctimas, esa información de que las víctimas requieren para que puedan acudir a esos mecanismos, pero las garantías están. De hecho, en este sistema procesal, las víctimas se puede decir que tienen más garantías que el procesado. ¿Por qué? Porque la Corte, en reiteradas sentencias, le ha venido dando un manejo importante a las víctimas dentro del proceso penal. El procesado, para colocar un ejemplo, tiene al defensor. Las víctimas tienen al fiscal, que representa al Estado, tiene la posibilidad de nombrar su abogado de confianza o acceder al Sistema Nacional de Defensoría Pública o, en su defecto, acceder a los consultorios jurídicos. Esa posibilidad que tiene la víctima en el proceso penal genera que se le garanticen sus derechos. Hay una gama de sentencias de la Corte donde las víctimas pueden participar en toda la actuación procesal. Las víctimas tienen derecho, por ejemplo, a acudir a la fiscalía para que el fiscal les comunique cómo va su caso. Pero en muchos casos las víctimas, o por algún problema, digamos, económico, social, algún problema de temores, puede ser, porque no podemos descartarlos, pues no acuden a la fiscalía a llevarle la información. Y el fiscal, pues le queda, la única posibilidad que le queda en muchos aspectos es, pues, archivar el proceso. O se queda sin esa prueba que es contundente, que quién más que la víctima, llegar a decirle al juez, hombre, a mí me ocurrió esto. Las garantías están, hay que saber dónde están y cómo utilizarlas, considero yo. Podemos sumar una cosa a lo que dice el compañero, y es que la Corte insistentemente ha puesto en boga lo que se conoce como la perspectiva de género, para indicarle al operador judicial, al operador administrativo, al mismo legislador, que en esas decisiones que se adopten tenga en cuenta unos tratados de derecho internacional que precisamente protegen a la víctima y particularmente a la mujer, toda vez que lo que hemos visto en los últimos años es que la víctima generalmente, sobre todo en casos como el que estamos tratando en la noche de hoy, de violencia intrafamiliar, casi siempre la víctima es ella. Entonces, la Corte con mucha frecuencia insiste, molesta, señalando que hay que tener en cuenta esas perspectivas precisamente al momento de adoptar una decisión administrativa o de carácter judicial. Y ya que entramos en ese tema, que tocamos el tema de perspectiva, voy a hacer una pregunta que es obligatoria. Puede ser medio de cajón, pero es obligatoria. Pero ¿creen ustedes que de pronto haya no sé si se llama, un subdiagnóstico, no, sino un declaración pues, de hombres que sean víctimas de violencia intrafamiliar y que de pronto pues no estén denunciándolo, no estén manifestándolo, no estén haciendo público porque no sé, porque les da pena o porque piensan que no es violencia, porque no sé qué? Bueno, si quieren vamos a dejar esa pregunta en el aire, ¿sí? Y vamos a una pausa y ya volvemos con Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC hoy hablando de violencia intrafamiliar. Nos habíamos ido al corte con una pregunta, pero justo también tenemos allí una llamada de Liz, quien desde Bogotá pues quiere hacer un aporte, una consulta al programa. Liz, bienvenida a Debates UGC. Sí, buenas noches. Buenas noches. Para los doctores que están ahí, los abogados, y para el señor vicerrector. Bueno, mire, la pregunta es que si hay alguna normatividad en el derecho familiar, o no sé, en este caso, bueno, familiar, sí, no sé si penal, pero no creo que alcance hasta allá, pero para los niños de padres separados que reciben el maltrato de que los padres se viven desautorizando
y pues y digamos hablándole mal un cónyuge del otro, ¿sí? Entonces esto perjudica muchísimo la formación en todos los aspectos de los niños. Entonces yo quisiera saber respecto a eso qué hay. Ok, Liz, bueno, muchas gracias por la consulta. Vamos a ver acá nuestros expertos cómo nos pueden ayudar a desenrollar eso. Yo diría que, mire, eso que dice, que anuncia la señora es muy común en nuestro medio, sobre todo cuando los padres son separados, porque desafortunadamente para desacreditar el uno al otro termina involucrando a sus hijos. Eso que dice la señora es tal cual. Por eso una de las medidas de protección es esa, evitar o procurar que la pareja evite esa clase de comportamientos. Okay. Entonces, una medida es esa, no permitirle o restringirle esa posibilidad de que esté hablando mal de su papá o de su mamá, porque eso, sin lugar a duda, daña no solamente la imagen, sino la misma relación paterno-filial, por lo que la señora manifiesta. Y hace parte de la batalla, que puede ser de la guerra que emprenden el uno contra el otro, supongo, y el niño queda en el medio del fuego cruzado. Claro, incluso ese tipo de controversias, pues sería prudente invitarles a acercarse al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia para recibir el apoyo y la asesoría, verificando si los comportamientos llegan a constituir este tipo de maltrato propio de una violencia intrafamiliar, o si es un asunto de controversias de los padres en el ejercicio de la patria potestad, en cuyo evento sería un aspecto conciliable, y a través de una audiencia de conciliación podría verificarse la mejor forma de resolver esas controversias, esas dificultades de entendimiento respecto del ejercicio de esa autoridad como padres. Entonces, podríamos recomendar que se acerquen para tener ese acompañamiento y poder definir si es un asunto que amerita acudir a comisaría de familia y desarrollar con ello una medida de protección, o si se trataría de un asunto conciliable. Y qué bueno que estamos hablando del consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia, por supuesto, porque justo me han venido llegando unos mensajes de WhatsApp de personas que nos preguntan como quisiera denunciar o comentar un caso y demás, ¿qué puede hacer? Pues bueno, que sepan que la Universidad de la Gran Colombia tiene ese consultorio jurídico al servicio de la comunidad para que ustedes se puedan acercar allí y recibir la ayuda necesaria y la asesoría pertinente. También nos hacen una pregunta por WhatsApp, nos dicen: soy Luz, llevo en unión libre desde hace 3 años y tenemos un niño, desde hace más de 1 año no trabajo porque a mi esposo no le gusta, porque pues es muy celoso, me quiero separar porque me maltratan, pero pues me dice que él se lleva al niño en esa situación. Entonces pues pregunta qué debe hacer. Yo supongo que también acercarse a un escenario donde la puedan ayudar, pero pues no sé si adicionalmente hay algo que se pueda orientar. Nosotros en la universidad también tenemos un centro de conciliación y precisamente buscamos eso, que poder orientar a la persona para que busque una ayuda, porque no todos los procesos los podemos llevar los estudiantes de la universidad, pero la orientación siempre se la hemos brindado, precisamente porque, así como señala la señora en WhatsApp, pues hay muchos problemas de índole de familia, y por eso nosotros prestamos ese servicio, que es gratuito y que busca precisamente orientar a todos los usuarios cuando tienen un problema de esta naturaleza. Ok. Y nos habíamos ido a la pausa con una pregunta, porque ya nos queda poco y yo creo que es importante pues que como que la pongamos en el escenario. Y es: ¿los hombres denuncian o no denuncian? ¿Se quedan callados o les da pena? ¿O el tema de cargar con la masculinidad es difícil en ese sentido? No sé. Claro, Profe Oliveros. es un aspecto más determinado de pena, incluso hasta bullying entre los mismos amigos como tal y compañeros hasta de trabajo. No es muy usual también de pronto verificar la existencia del delito de violencia intrafamiliar por parte de los hombres. Sin embargo, no es desconocido tampoco que en diferentes escenarios, en diferentes procesos, pues también la víctima sea determinadamente un hombre, y pues obviamente pues debe tener las mismas garantías, tanto constitucionales y procesales, como que le brinda como tal el Estado. Ok. Profe, ¿va a comentar algo? Sí, señor. En ese evento... ¿Quién ha sido víctima? No hasta allá. En ese evento, pues debemos primero entender que la violencia no es buena para ningún miembro de la familia, ninguna persona, tanto como hombre como mujer.
pues revisten de el respeto, que es lo esencial, para que ese núcleo familiar pueda fortalecerse. Pero sí, efectivamente, se nota, como decía el profesor Carlos, que los hombres cuando llegan a la URI, desde que llega a la URI vengo a instaurar la denuncia porque mi mujer me pegó. Mire lo que dice el profe. Es así, ese es el recibimiento que le damos a esa persona. Entonces esa persona que viene con ese conflicto, con ese problema, pues le da pena. Sencillamente no acude ante la autoridad. Pero vámonos más allá. La pena, si es la mujer que agrede al hombre, que no está bien tampoco, ni por parte del uno ni del otro, la pena a imponer sería de 4 años, de 4 a 8 años. ¿Por qué? Porque el legislador así lo quiso. Si es el hombre que agrede a la mujer, la pena es de 6 a 12 años. Entonces note usted que hay una circunstancia de agravación que también en un sentido discrimina, pero digámoslo por la derecha, discriminación positiva, reforzada para hacia la mujer, pero debiera de ser en igual sentido. Igual sentido porque es violencia tanto la que ejerce la señora contra el señor como la que ejerce el señor contra la señora. Y lo más importante aquí es fortalecer el núcleo familiar y cero violencias, cero violencias. Yo para meterle un poquito de picante, claro que ya estamos a punto de terminar, pero teniendo en cuenta eso, esa discriminación en la pena, de alguna forma también empezaría a hablar o suscitaría por allí el considerar que hay una ventaja de poder de uno sobre el otro, y creo que esto por allí puede facilitar más el abuso o que haya una concepción de que en efecto pues yo posiblemente tengo más poder o tengo más posibilidad de hacerle daño el hombre a la mujer que la mujer al hombre, y creo que desde allí ya también eso puede de alguna forma afectar la situación o ponerle como otro toque a esa situación dentro de la familia, pues, porque pues también, sin ser abogado obviamente, pienso que deberían ser como unas cosas iguales porque se trata de la misma conducta, ¿no? En este caso. Sí, señor. Y efectivamente lo que hay que hacer el llamado es que es violencia tanto la una como la otra, y que la familia debe seguir y seguirá siendo el núcleo esencial de la sociedad. Y otro aspecto, para que se tenga en cuenta, que en estos delitos, como ya se dijo anteriormente, no se puede retractar, la persona no se puede retractar, no hay conciliación, no hay desistimiento, para que me entiendan mejor. Y lo otro, que si la persona es sancionada con pena privativa de la libertad, no tiene derecho a sustitutos penales, como prisión domiciliaria o suspensión de la ejecución condicional de la pena. Siempre va a estar confinado a ir a purgar la pena en un establecimiento penitenciario y carcelario. Entonces, eso sí hago el llamado para que, si se presenta una discordia en la familia, se trate de buscar todos los mecanismos alternos a no llegar al derecho penal, porque es grave. Claro, oye, y una pregunta ya de curiosidad, ¿este tema de no retractarse es un mecanismo, entiendo, nuevo, o eso estaba de es que lo digo porque lo leí, ¿no? Es como que un mecanismo que, pues porque parece que antes había mucha retractación o algo así. Sí, efectivamente el comportamiento de violencia intrafamiliar se encontraba dentro de los delitos querellables, que son aquellos que admiten retractación, desistimiento, conciliación, y ello nos conlleva a terminar el proceso penal a través de una preclusión de la investigación. A partir del año 2007, hubo una reforma en la ley 1142 en su artículo 33. El legislador, tanto en el año 2007 con la ley 1142 como la ley 1542, el legislador incrementa las penas, los saca de los delitos querellables y los convierte en oficiosos. Es de ahí que todo delito que sea oficioso no admite desistimiento para extinguir la acción penal. Y esa es otra de las garantías que generalmente brinda
tal vez el legislador a este tipo de conductas determinadamente, que precisamente al no existir la retractación, pues simplemente tendrá que sujetarse a un proceso, a un procedimiento y por ende a una decisión. Pero yo la verdad no pienso que eso sea una garantía. Pienso que no es una garantía porque el legislador terminó diciendo que no fuera desistible, porque desafortunadamente muchas señoras después de haber denunciado, pues el esposo las convence o porque sabe que lo van a privar de la libertad, entonces ellas terminan retractándose. Pero yo creo que lo que no hubiéramos podido hacer es terminar con el tema de la conciliación, porque de todas maneras muchas veces el problema se puede solucionar a través de un mecanismo alternativo tan importante como es ese. Y esa es, por ejemplo, una diferencia con la medida de protección. La medida sí permite que se concilie, que se busque un arreglo, porque finalmente por medio de quién está la familia. En cambio, usted va al derecho penal y dice, no, no se retrata, no hay conciliación, entonces ahí realmente que las medidas sí son supremamente restrictivas. Bueno, pues la verdad, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un mensaje final, les agradezco un mensaje final para nuestros televidentes. Si quieren empezamos de allá para acá, en ese orden, profesor Lloreda. El mensaje final es cero violencia en las familias. Fortalezcamos los hogares, cero violencia. Gracias, profesora Gloria. El mensaje final es luchar por la familia, luchar por su unión y por no permitir que estas conductas se conviertan en lo cotidiano y en paisaje y creamos que son comportamientos normales, sino que sean puestos en conocimiento de las autoridades porque ellas están preparadas y tienen las herramientas para darle el apoyo que necesita la familia. Yo creo que nosotros tenemos los mecanismos suficientes para evitar el tema de la violencia, pero creo que hay una cosa fundamental que debemos tener y que de pronto fallamos mucho, es un tema de educación, porque desafortunadamente esa falta de educación es la que genera muchas veces temas de violencia, que se ve reflejada a veces pues, en nuestros propios hijos. Profesor Oliveros. Fortalecimiento del diálogo, la comprensión, la convivencia pacífica entre los cónyuges, entre los hijos, entre todos los que integran la unidad familiar y ante todo pues tratar de, como dice el profesor Lloreda, pues en este caso siempre cero violencia. Bueno, y a todos nuestros teleamigos y teleamigas, pues recordarles que en caso de que se presente una situación y estas, pues primero tener en cuenta esto, que están esos mecanismos alternativos de solución de problemas que pueden ir delante de cualquier otra instancia y que son muy importantes y que puede también además fortalecer a la familia, que la Universidad de la Gran Colombia está allí también para acompañarlos a través de su consultorio jurídico, del mismo centro de conciliación, siempre dispuestos pues a apoyar a toda la comunidad. Y pues agradecerles como siempre su compañía en este espacio de debates UGC e invitarlos todos los martes a las 8 p.m. para que nos veamos aquí nuevamente. Le damos gracias a Dios por este momento y los esperamos como siempre aquí en Debates UGC. Chao, chao.